Buenas tardes a todos los que se están sumando. Soy Daniela Ávido, soy estudiante de arqueología y colaboro en Arquelab. Hoy tenemos un nuevo encuentro de Arquelab Digital On, una serie de vivos que estamos haciendo todos los viernes con Arqueolab, y hoy vamos a hablar sobre la comunicación en ciencia con algunas cuentas amigas. También vamos a contar la experiencia de Arqueolab. Nos interesa también escuchar las experiencias y distintas estrategias que tienen. Voy a invitar a Laura para que nos cuente las últimas actividades de Arqueolab. Hola Laura. Hoy vamos a tener dos invitadas que hace rato que están trabajando con estos proyectos de comunicación en ciencia y comunicación de la ciencia, dos proyectos muy interesantes que nos van a estar contando cómo surgió ese proyecto, cómo lo llevan adelante, cuáles son las estrategias que ellas aplican. Me parece muy importante este tema de la comunicación, que hoy en día con esta cuestión de la virtualidad se ha, digamos, como ha tenido mucha publicidad porque, bueno, estamos viviendo un momento particular de pandemia en donde no nos queda otra que muchas de las actividades que hacemos las tenemos que hacer de forma virtual. Y la verdad que, por un lado, si bien la pandemia tiene todo su aspecto negativo, por otra parte yo creo que le ha dado un gran impulso a este tema de las redes y de esto de la comunicación online, ¿no? De la difusión del conocimiento. Que a mí me parece muy importante, como siempre digo, que el conocimiento no debe quedar solo en los colegas de la academia, sino que el conocimiento tiene que salir del ámbito académico y poder llegar a la gente, porque en definitiva nosotros hacemos ciencia y la hacemos para, digamos, mejorar a la sociedad y para que ese conocimiento la sociedad lo aproveche y lo pueda aplicar en sus vidas diarias, digamos. Entonces vamos a estar un poquito hablando de eso, ¿no? De qué es la comunicación de la ciencia, cómo se hace, cuáles son las estrategias, y nos van a ir contando sus proyectos y vamos a ir hablando. Aquellas personas que tengan interés también en sumarse con nosotros a esta charla pueden pedir unirse a la transmisión, la subimos y charlamos. Aquellas que tengan alguna inquietud nos pueden hacer alguna pregunta. Ustedes van a ver ahí una pantalla que tiene como un signito de interrogación. Ustedes ahí pueden preguntarnos y también lo pueden hacer en comentarios. Nosotros desde Arqueolab, este tema de la pandemia, tuvimos que reinventarnos un poco y creamos lo que nosotros llamamos Arqueolab Digital On, en donde nos volcamos a hacer nuestra actividad científica hacia las redes, es decir, hacia las plataformas virtuales. Entonces adaptamos el proyecto para poder generar de forma virtual todo el contenido científico que hacemos, y junto con eso nuestra investigación en ese sentido va de la mano con el tema de la difusión. No es solamente que la investigación y difusión nosotros las tomamos por caminos separados, sino que para nosotros es toda una conjunción de cosas. Y en ese sentido nosotros es que a través de las plataformas virtuales generamos, por ejemplo, aparte de dictados de seminarios, cursos y talleres que están destinados obviamente para la gente que le interesa un determinado tema y quiere perfeccionarse o que quiere aprender un poco más. También, por ejemplo, estas charlas en Instagram son más bien charlas de difusión, que nosotros tenemos un público muy variado, no solamente colegas, ni tampoco, digamos, gente profesional, sino que también es gente que por ahí le interesa o es curiosa y que se suma a nuestra página. Nosotros difundimos el conocimiento para que pueda llegar a todos. Y después tenemos nuestras otras redes, las de YouTube, y las de Twitter, y también Facebook, en donde nosotros también volcamos todo el contenido, el conocimiento, lo volcamos a las redes para que pueda llegar a todo el mundo. Sabemos que no todos manejan todas las redes, que no todos por ahí se enganchan con todas las redes, entonces esta variedad a nosotros nos permite comunicar por distintas vías, poder llegar a la gente de distintos lugares, y también cada red, como tiene su particularidad, como funciona, nos permite también adaptar el conocimiento y lo que nosotros queremos transmitir de manera que pueda, digamos, ser comprensible para todo el mundo. Bueno, creo que ya hablé demasiado. Dicho esto, si querés, Dani, arrancamos con nuestras invitadas del día de hoy. Hoy tenemos dos invitadas que tienen unos proyectos muy interesantes.
acá en Instagram. Una de ellas es Dafna, de Arqueología Histórica de Santiago, con una trayectoria muy interesante en esta red. Y también tenemos a Marisa Alonso, de Vino para Divulgar. Nos interesan estos dos perfiles porque, por un lado, Dafna viene de la arqueología, es una colega chilena. Sus temas muchas veces abarcan la arqueología histórica, y no solo la arqueología histórica, pero digamos, se acerca bastante a nuestras temáticas. Y por otro lado la tenemos a Marisa, que es historiadora y docente. En su canal no solamente habla de historia, sino que también diversifica los temas. Son dos propuestas distintas de difusión y divulgación que, bueno, ahora ellas nos contarán un poco cómo han armado sus estrategias de comunicación. Voy a invitar ahora primero a Dafna y después a Marisa, para que se sumen a contarnos un poco sobre sus proyectos en sus propias palabras. También ya saben que acá en Instagram de Arqueolabuba tenemos todas las entrevistas anteriores, también las pueden ver en el canal de YouTube. Y si usan Facebook o Twitter también nos pueden encontrar ahí. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Gracias, bien de estar en esta nueva plataforma de Instagram Live. Un gusto vernos las caras, ¿no? Por primera vez. Sí. Estamos acostumbradas a las imágenes y bueno, hoy nos toca vernos las caras. Bueno, ¿querés contarnos sobre vos? Mi nombre es Dafna Goldschmidt-Lewinsky, soy arqueóloga de Chile, tengo este Instagram que se llama Arqueología Histórica Santiago y soy arqueóloga de la Oficina Técnica Metropolitana del Consejo de Monumentos Nacionales aquí en Chile. Y bueno, y aparte está este Instagram, que ya, no sé, más de 2 años, creo, casi dos años, un poco más que lo tengo. 2 años parece mucho tiempo, pero en realidad es bastante poco para todo el trabajo hecho en la cuenta. Sí, para que funcionen tienen que ser activas igual. Bueno, depende del objetivo de cada cuenta, claramente. Y eso igual implica harto trabajo, pero vale la pena. Contale a la gente de qué se trata esta cuenta, ¿no? Para que ellos puedan seguirte. Y contales, bueno, cómo surge esta idea de hacer esta cuenta de divulgación y qué es lo que vos haces específicamente. Bueno, a mí siempre me gustó desde la universidad el tema de esta llamada arqueología histórica, que bueno, tengo igual reparos con el nombre, pero es la disciplina en la que yo igual me he dedicado harto, bueno, asociado a otras arqueologías, que en el fondo acá en Chile a grandes rasgos como que no se enseña mucho, o como que muchas veces caer en esta nebulosa llamada subactual, pero que en verdad no necesariamente subactual, e incluso aunque lo fuera igual, merecen a veces un relato y también pueden implicar narrativas arqueológicas, y sobre todo ya más de esta arqueología más de contextos coloniales o republicanas no sale mucho en el registro arqueológico, sobre todo de contextos urbanos, y muchas veces teníamos muchos temas no conocíamos muchos de estos objetos, las historias de estos objetos, las implicancias de estos objetos, y este Instagram surgió inicialmente como una ayuda casi hasta de memoria para mí, como yo para ver cosas y después acordarme y también como para mis colegas, y después, y ahí me fue siguiendo otras personas, fueron nutriendo la página también otras personas que me daban sugerencias o me mostraban fotos de lo que les iba saliendo, colegas, no colegas, y así ya la página en el fondo, claro, inicialmente fue un proyecto personal, que es como para mí, aunque ahora también se va a sumar Javiera Letelier, otra colega, y me abrió así como un mundo de cómo ver la arqueología y cómo explicar la arqueología, y que eso hace también finalmente que sea para mí más fácil entender ciertas cosas al yo hacer el ejercicio de explicarla en un lenguaje no técnico, porque en verdad, pucha, a veces es una lata ese lenguaje, y uno empieza a escuchar colegas uno mismo y empieza el monito a tocar como platillos en tu cabeza y pierde todo. Y es desmotivante también. Como así empezó. Pero es interesante porque además es una manera de atravesar ciertas barreras que van más allá de los colegas que hablan el mismo lenguaje que uno, poder acercarse a otras personas que van encontrando
que la arqueología es muy interesante, no es solamente juntar piedras o limpiar el piso, como por ahí alguien que no sabe lo que estamos haciendo nos ven. No, hay muchas historias para contar. Y esas historias también no las hacemos solo nosotros, entonces, y nosotras, sino que también al llegar a más gente, yo por lo menos me he nutrido también con otras interpretaciones de este mismo patrimonio arqueológico. Y eso en el fondo a mí como profesional me ha hecho crecer como demasiado, como que ha sido así como un aporte tremendo, he ganado mucho en ese sentido. Es que me parece que uno también de los objetivos que tiene que tener la ciencia es justamente ese, ¿no? Poder, digamos, que te lleguen otras visiones del trabajo que vos estás haciendo. Por un lado, dar a conocer nuestro trabajo, porque yo creo que mucha gente no sabe qué hace un arqueólogo. Por otro lado, tener una devolución que a vos siempre te va a enriquecer tu trabajo, siempre. Y por otro lado, también a nosotros, por ejemplo, con el Arqueolab nos pasó que nos hemos conectado con otros colegas de otros lugares, con otras cuentas, por ejemplo, en Instagram, que también son colegas de otros países que están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, esto de difusión, y de repente surge esta idea como la de hoy, de poder conectarnos con otras personas que están haciendo lo mismo y poder sumar a esto, ¿no? A lo que es la comunicación, a las experiencias, a aprender del otro. Esta conexión creo que está muy buena y bueno, y gracias a justamente a esto de la virtualidad fue posible hacer esto, que quizás en otro contexto uno no lo hubiera pensado tanto, pero en el contexto hoy de virtualidad uno se replantea todas estas cuestiones. Así que bueno, para mí bienvenido sea. Y eso que tú comentas también ha sido súper útil en el sentido que, ponte tú, a mí me pasó que han habido objetos que uno sabe, sospecha que pueden ser, que le han salido en el registro arqueológico, pero no sabe muy bien, y después uno ve una página así, no sé, de Argentina, de Panamá, que estudió ese mismo objeto y es como, aquí también apareció, y como con explicación. Entonces es súper bueno eso también, como una mega herramienta, esta virtualidad mega global. Sí, termina siendo también como una herramienta de camaradería. Exacto, como una herramienta de investigación también, porque esto te acerca a otros colegas y trabajar de forma también interdisciplinaria y colaborativa. Eso está muy bueno. Sí, eso es súper importante. Y yo te hago una consulta, ¿no? Con este proyecto que vos armaste en Instagram, con esta cuenta, que vos lo usás para difusión, en el contexto de Chile, ¿no? Específicamente en tu país, ¿cómo fue recibido por el resto de los colegas y por el público en general? No, a nivel general, súper bien, y hay colegas que, por ejemplo, para yo tener material, yo no puedo, imposible estar en todo, saber todo, y muchas que les mando un saludo, no sé, de que están a cargo de sitios arqueológicos, de repente, oye, me mandan fotos, mira, esta foto te puede servir para hacer una publicación, y yo, ya, bacano, o voy a ver, bueno, ahora ya no tanto, o iba a ver los sitios arqueológicos urbanos, que es un tema que a mí, que es lo que me encanta, y temas arquitectónicos, y los iba a ver también para comparar, y todo eso como que lo transmitía en este Instagram, para que no se me olvidara a mí también, y en un lenguaje amable que fuera entendido idealmente por todos. O sea, como haciendo este ejercicio, ¿cómo yo le puedo explicar lo que hago a mi familia? Ponte tú que no cachan nada, o sea, como el mundo arqueológico, no que sé, te preguntan cuando uno la va. Que te preguntan, o sea, cuando uno... ¿Qué era lo que estudiabas? Sí, como que a veces, no sé, pues como uno lavaba cerámica en la universidad y como que decía, ay, mejor ando a lavar la loza, ¿cachai? Como que... Hoy nos pasó una cosa curiosa, que vos publicaste en tu página unas pipas de Cabolín, que estaba vinculada a fumar el tabaco, y justamente nosotros esas pipas las encontramos en San Antonio de Areco, en una pulpería que se llama la Pulpería La Blanqueada, que está en el Museo Ricardo Huiralde. Nosotros encontramos esas pipas ahí. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a conectarnos por
lo que vos publicaste con el descubrimiento que hicimos nosotros, y ahí empezamos a conectar el conocimiento y a conectarnos entre colegas para comunicarnos la información, para dejar fluir la información, o sea, eso es lo que yo me refería antes cuando uno se conecta con los colegas y puede hacer este trabajo colaborativo que vos decías, uy, mira, ellos encontraron lo mismo que yo y estamos trabajando lo mismo, mira. Bueno, a nosotros nos pasó hoy justamente eso. Y lo interesante de eso es que no solo con temas arqueológicos, ahí los historiadores o la gente que ve documentación historiográfica, también, o sea, uno empieza a leer cosas en documentos, no sé, en relatos de viajeros, y empezáis a ver todo el contexto sistémico o el de uso de ese mismo objeto que tú estás ahí viendo en el registro arqueológico, y algunos tienen como las medias historias súper entretenidas, asociadas, que podía hacer así como unos relatos, como bien entretenidos para darle otro sentido a estos objetos arqueológicos que a veces así solo con la escalita y mostrado así como un pequeño fragmento, son difíciles de entender o imaginar. Sí, que ese es el lenguaje al que estamos acostumbrados nosotros entre colegas de la arqueología, pero si queremos llegar a otros tenemos también que buscar otras maneras, ¿no?, de mostrar. Algo como una simple foto mostrada en un ángulo específico, claro, por ahí no alcanza. Exacto. Sí, y finalmente eso es lo más, trabajo, es lo que implica más trabajo muchas veces. Sí. Claro, exactamente. Sí. Salirse del lugar de comodidad. Bueno, justamente a eso iba. ¿Cuáles crees vos que son las dificultades hoy en día para que la ciencia pueda ser comunicada de manera que llegue a todos? Porque yo veo, bueno, perdón, ¿no? Pero yo como que todavía en algunos colegas veo un poco de resistencia a esto de que la ciencia sea para todos, se difunda, no todos están, digamos... Sí. Es muy difícil romper con eso, me parece. Sí, y es muy peligroso no romper con eso, porque es como dispararnos un poco a los pies, porque en el fondo el patrimonio está muy desprotegido, o sea, hay mucha desprotección del patrimonio, un patrimonio con una narrativa hecha por unos pocos, donde nos incluimos nosotros, o sea, hay todo un trasfondo social, y si queremos que la gente valore, aunque suene un poco egocéntrico, esto que para nosotros es tan importante y que nosotros tenemos la certeza que es importante para el resto, a pesar de que muchos no lo conozcan, pero puede ser una excelente herramienta de reivindicación, de identidad, o sea, acorde a esta ciencia social, es demasiado importante salir de estos círculos, porque si no dispararnos a los pies, yo siento un poco al futuro. Sí. Entonces, y por otro lado, yo siento que nos falta a nosotros también en un poco esta interdisciplinariedad que es mutua en relación a cómo transmitir, porque yo tengo, esto es buena voluntad, es una lata que todo esto sea por buena voluntad, o sea, no podría ser, no debería de ser así, yo creo, que destinar los tiempos libres para hacer este tipo de cosas, y por otro lado, uno tampoco tiene las herramientas, a veces en la forma de comunicar, aunque se le dé fácil, y ahí yo creo que juega un rol fundamental también hablar con comunicadores, con periodistas que nos puedan entregar herramientas a nosotros y a la vez nosotros entregarles herramientas a ellos, porque a veces salen en los diarios notas hechas por periodistas y tú decís, mentira, o sea, por favor, o sea, pura posverdad, le preguntaron a cualquier persona, ¿cachai? Cosas que son mentiras, no sé, Santiago, el Cusco de este lugar, no sé, cosas que muchas veces no tienen un respaldo arqueológico. Entonces, yo creo que hay que potenciar trabajar con comunicadores mutuamente. No sé, yo publiqué la otra vez, inspirado un poco en Escortar la Brocha, el tema de los detectores de metales. Y nada, y me dijeron, hasta como, yo hice la publicación, era sábado, había hecho el aseo de mi casa, había hecho esa publicación, iba a ver una película, tenía cosas ricas, veo el Instagram, un comentario de, oye, te vamos a meter como abogado, y ahí ya no disfruté la película, ¿cachai? Nada, porque dije, chuta, quizás que hice, y nunca supe que algo de esto no lo debería de haber hecho, entonces, quizás al final no era nada, o sea, igual pregunté y fue nada, pero como uno no sabe, ¿cachai? Entonces, qué bacán sería tener herramientas de alguien que te pueda decir, mira, esta imagen sí, este no, o ve cómo lo comunicas, porque al final puede ser contraproducente,
y una no tiene esas herramientas. Y Es cierto. no las ¿cachai? Entonces... Es cierto que hay que aprender el trabajo interdisciplinario, como decís, porque a veces quizás uno en el afán de hacer más cosas y hacerlo lo mejor posible con las herramientas que uno tiene, estamos limitados y hay que aprender a reconocer eso. Y retomando algo que decías antes, también hay que reconocer que quedarnos con la información y no difundirla y divulgarla es mantener el círculo de privilegios del que estamos intentando salir. Entonces tenemos que reconocer las dos cosas, la importancia de comunicar y la importancia de reconocer que hay otros que saben comunicar mejor porque se formaron para eso y trabajar interdisciplinariamente. Sí. Sí, me caí. Sí. Es un tema que todavía cuesta mucho, esto de la interdisciplina, ¿no? De entender que un poco los arqueólogos es como que somos muy todoterrenos, como que pareciera que estamos acostumbrados a hacer todo. Y a veces uno también tiene que hacer un poquito de mea culpa de entender que, bueno, cosas que se nos escapan porque es así, porque somos arqueólogos y estamos capacitados para hacer determinado trabajo, lo cual no quiere decir que no podamos hacer lo otro, pero esto de que vos comentás del periodismo a mí me parece muy interesante, ¿no? Como que todavía hay una resistencia por ahí a esto, que en parte es esta cuestión de la resistencia a que la ciencia queda en la ciencia, en la universidad, y la ciencia todavía no puede, por ejemplo, un profesional salir hablando en un medio periodístico o hacer una nota periodística, porque parece que pierde como seriedad, ¿no? Como que pierde, digamos, autoridad con respecto a eso, porque la ciencia tiene que ser algo serio, algo de seriedad. Y a mí me parece que no, a mí me parece que uno puede hasta comunicar algún conocimiento científico, hasta puede ser de forma divertida para que a la gente realmente le llegue. Y si a la gente le llega el conocimiento, obviamente, siempre que sea un conocimiento bien fundado, ¿no? Sea verídico lo que está diciendo, me parece que la manera en que llega no importa, lo importante es que llegue, ¿no? Y sí, creo que esto de las redes, toda esta cuestión de la virtualidad que varios estamos trabajando, es como que todavía tenemos que aprender a cómo transmitir, ¿no? Y bueno, me parece importante el trabajo interdisciplinario. Y en relación a lo que dice de transmitir, aparte nosotros tenemos una media oportunidad o quizás una facilidad que trabajamos con objetos, y los objetos son súper versátiles y están en todo. Entonces nosotros podemos enganchar de tantas maneras con la gente a través de los objetos para explicar nuestro trabajo, que yo creo que en relación a otras ciencias incluso puede ser hasta más fácil, porque explicar un cuchillo, el proceso tecnológico, cuando tú todos los días estás con un cuchillo, no sé, con la luz, con lo que implica el soporte para la luz, tu ropa, entonces tenemos las medias oportunidades que las podemos aprovechar de forma infinita. Sí. Entonces, acá Marcelo hace una observación. Sí, acá Marcelo hace una observación, me parece interesante. Él dice que a pesar de que nosotros nos dedicamos a esto, tenemos que aprender comunicación para poder compartir el mismo lenguaje con los comunicadores, con los periodistas, con toda la gente que hace este tipo de trabajo. Esto del lenguaje me parece muy, muy importante lo que dice Marcelo, ¿no? Que a veces uno no sabe qué lenguaje debe utilizar para poder llegar a la gente. Y ahí es donde el trabajo interdisciplinario con los comunicadores, con los periodistas, nos harían un aporte muy importante. Y por otra parte también creo que es importante conocer con qué audiencia uno se está manejando, ¿no? Porque no es lo mismo transmitirle un conocimiento, por ejemplo, a determinado grupo etario, por ejemplo a los chicos, se me ocurre, o que tenga una finalidad educativa, o a lo mejor que tenga una finalidad práctica, o quizás simplemente transmitir conocimiento a gente que es curiosa y que quiere saber de qué se trata esto. Uno tiene que saber cuál es su interlocutor para saber también cómo comunicar, qué lenguaje usar, ¿no? Bueno, yo no sé cuáles son mis interlocutores, ahora yo me di cuenta que muchos eran
coleccionistas de metales, así que como que mi público es como súper Hay variado. que tener cuidado ahí, hay que tener mucho cuidado ahí. Si les parece bien, yo diría que se vaya preparando Marisa, así la incorporamos a la charla, porque seguramente Vale. tendrá cosas interesantes para aportarnos. Hola, Hola Marisa. Sí, sí. Buenas. Hola, Marisa. ¿Cómo estás? todo bien, todo bien. Escuchándolas atentamente. Bueno, bienvenida Bueno. a este encuentro de Arqueolab Digitalón, acá con Laura y Dafna. No sé si querés presentarte, contarnos un poco de tu trabajo. Marisa Alonso es mi nombre y la cuenta por la que fui convocada es por Vino para Divulgar. Soy historiadora, trabajo en investigación y en docencia y también en el área de la gestión en la Universidad Nacional de Quilmes hace ya un tiempo largo. Muy contenta de la invitación y muy atenta a lo que están charlando, a lo que están contando. Muy atenta también a todo el esfuerzo que significa esa comunicación que por un lado es una comunicación que aspira a ampliar públicos y por el otro que siempre hay gente que ayuda y que da ideas y que acompaña. Y yo decía que la verdad que en mi caso es bastante más amplia la variedad de gente que participa y las formas de la comunicación, ¿no? Primero era esto, abrir un espacio para que la gente que no es de historia o que tiene intereses diversos o que tiene interés de investigar y no sabe cómo encarar un proyecto, conociera historias de vida y cómo se va construyendo objetos de investigación. Entonces eso fue durante el 2020 un leitmotiv, ¿no? Contar cómo te encontraste con tu objeto, qué características tiene, qué dificultades implica tener un objeto de investigación y ponerse a escribir sobre un tema. Y eso la verdad que resultó muy interesante para muchos, para muchas. Y después también este 2021 armé una cuenta propia de vino, antes había sido desde mi propia cuenta, y este año fue un poco pensar algunas otras cosas, sumar sociólogos, economistas, y ya no solo ir a cómo trabajan con el objeto, sino que aporten un poco qué perspectivas tienen a la hora de plantear sus tareas en el mundo de la investigación, ¿no? También, y es importante decirlo, sumo o me gusta que vengan quienes no son profesionales y tienen proyectos que llevan adelante, caminando un poco en búsquedas, como por ejemplo estoy pensando particularmente, hace poquito recibí a una persona, una mujer, una italiana que vive en la Argentina desde la década del 90, que arma cenas históricas. Y lo hacía hasta la pandemia y después, por efecto de la pandemia, transformó todo ese conocimiento en el área de la cocina en cocina solidaria. Y me pareció que era un proyecto que valía la pena conocerse y lo vinculé a la visita de una socióloga que trabaja con economía social al sábado siguiente, ¿no? Y entonces habló de la politización del consumo y habló un poco de lo que significa pensar la economía social en un contexto como el que estamos viviendo. Entonces tuvimos las dos posibilidades, ¿no? De escuchar un relato experiencial y después de conceptualizar a partir de lo que la invitada, socióloga, economista, vinculado al mundo de la economía social, desarrolló. Entonces un poco ese es el camino que hago, errático, pero bueno, me parece que está justificado en mi propio deseo de hacerlo así, ¿no? No sé si tiene otra justificación. Pero sin embargo, yo lo veo como que es un camino que está completamente conectado, una cosa con la otra, ¿no?
esto que vos contabas de la italiana, que cómo se reinventó ella, ¿no? Con este tema de la pandemia, y cómo vos pudiste conectar lo que ella hacía con la socióloga. Entonces, ahí es un poco lo que estábamos hablando antes, de cómo esto de divulgar el conocimiento, cómo te va conectando desde lugares que a veces uno no los tiene pensado o no te podés imaginar que pudiera ser de esta manera. Sin embargo, existe esa conexión. Y uno tiene que salir a buscarla, esa conexión. Y me parece que ahí está lo bueno de que nos trajo esta pandemia, la creatividad de poder pararnos desde otro lugar para poder ir a buscar esa conexión que existe entre cosas que parecieran que no, pero que en realidad sí, de algún modo la tienen. Es muy interesante lo que vos decís. Mira, Laura, yo creo que esta pandemia y la ciencia hace ya un tiempo se está planteando la interdisciplinariedad. Lo decía Dafne antes, ¿no? Yo creo que hay que avanzar más allá de lo interdisciplinario, pensado académicamente, y construir también desde lugares que impliquen sumar eso, proyectos, experiencias de quienes a veces no tienen la formación académica, pero tienen la formación que le ha dado un recorrido personal. Hoy por hoy, y esto tampoco es un invento mío, lo he escuchado en distintos espacios, también se legitiman los recorridos que no van por dentro de las instituciones. Digo, hay áreas donde eso es muy fuerte, ¿no? La música, el arte. Entonces, esos caminos, esos otros caminos, también tienen que tener espacios de reconocimiento público, también tienen que ser capturados por los otros como posibilidades y como alternativas. En un contexto tan desestimulante como el que estamos viviendo, poder plantearse posibilidades más allá de lo que tengo ahí nomás, ¿no? Es decir, esto que uno hace, abrir y decir, che, mirá lo que están haciendo estos, mirá lo que hicieron los otros, me parece que da una esperanza y una alternativa que por ahí de primera instancia no aparece tan sencillamente, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que servir, o sea, así lo pienso. Pienso las cosas un poco cruzadas y medio extrañas, pero para mí el valor que tienen es ese, ¿no? Encontrarse particularmente con una experiencia como la de esta mujer, que pudo transformar eso que era personal y que le permitía encontrar un sustento en algo social, porque vio que en este momento eso era más importante que sostener su propio proyecto. Y a la vez, cuando terminó el encuentro, me dijo, me dejaste con un nivel de entusiasmo y de ganas de volver a hacerlo, que solo en eso valió la pena. Así que estuvo genial. No, bueno, pero vos decís de estos recorridos, pero estos recorridos también son construcción de conocimiento. Desde un lugar diferente a lo que lo hace un científico, pero es conocimiento al fin. Y que esta ida y vuelta con profesionales, como contaba Dafne al principio, uno se enriquece también de esas cosas como científico, ¿no? Porque uno tiene muy la cabeza muy racional metida en la ciencia, pero también tiene que ponerse desde el otro lugar, desde el conocimiento de la experiencia, que para mí me parece que es importantísimo. Y que uno también forma parte de eso también. Quería decir eso, como que uno a veces está en esta dicotomía, pero uno también es mucho más que arqueóloga, y uno también está inserta en esa cotidianidad que no hay que olvidar tampoco. Sí. Claro, que parece muchas que veces uno habla de la gente. Afuera. Tal cual. Sí. Que perdón, Dani, uno se pone muchas veces desde afuera, como que uno lo mira desde afuera, porque es un poco lo que estudia, ¿no? Lo que estudia, por ejemplo, los antropólogos, los arqueólogos, pero en definitiva uno vive en eso también, forma parte de esto. Y a veces nos cuesta eso, ¿no? De pensarnos también a nosotros mismos formando parte de eso. Que en definitiva somos científicos, pero también al mismo tiempo, a través de nuestra experiencia, inmersos en eso, nosotros también construimos un conocimiento que no es científico, que no es académico y que forma parte de nuestra propia experiencia también.
Sí, además esas trayectorias también, digo, como para unificar tanto los que son académicos como los que no, escuchar esas trayectorias también nos puede terminar significando una nueva fuente de información. Por ahí hay elementos que no estábamos observando, que se nos pueden incorporar a lo que estamos analizando o a lo que estamos proponiendo, y también nos sirve para saber cómo vamos a llevar adelante, volviendo al tema que nos convoca, la comunicación, ¿no? Y conocemos a ese otro, que capaz no es un otro, somos nosotros mismos. Hasta que no lo entendamos, no vamos a saber cuál es la mejor estrategia comunicativa, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de lo político, ¿no? Del posicionamiento político en la decisión de construir un lenguaje y una manera de comunicar que incluya a más, ¿no? Es decir, que no sea solo corporativo. Yo es cierto que cuando me encuentro con un interlocutor del área de historia me siento más cómoda y más relajada porque hay algo en común que nos atraviesa, pero también tomo el desafío de incluir y de sumar a estos encuentros a otros profesionales, a otras profesionales que vienen de áreas diferentes y a otros y otras que no son profesionales, ¿no? Es decir, que como decía, tienen un recorrido que los legitima, pero va por otros lugares, ¿no? Entonces me parece que esa es una decisión también que tiene un contenido político, ¿no? Que tiene y la comunicación ampliada es una definición, como decía Dafne antes y ustedes también, de tomar la determinación de correrse de un espacio de élite que parece solo para unos pocos, y atreverse, que creo que es lo más significativo, a interactuar con un mundo mucho más amplio, ¿no? Me parece que es una decisión realmente valiente, ¿no? Porque uno entra en juego. Vuelvo a plantear algo que me pasó, o sea, llamé a un científico de laboratorio que trabaja con vino. La verdad, chicas, yo leía todo lo que él escribió, no entendía nada, pero digo, atravesar ese encuentro, particularmente porque otros puedo dialogar más relajadamente, pero eso para mí fue un desafío, y tratar de pensar qué me explicaba él sobre el lugar del vino y las características y las bacterias, digamos, toda esa información que viene muy encriptada y que él me manifiesta antes, en la previa. A mí me interesa participar de este espacio, me interesa que esto que estoy estudiando o que estamos estudiando tenga una capacidad de convocar a otros o a otros, ¿no? Entonces me parece que nada, ese es un camino interesante, ¿no? Jugar por ahí. Esto que mencionás de los espacios me parece, perdón, esto que mencionás de los espacios también es importante, porque a veces la gente siente que estos espacios no existen, ¿no? Como para que la gente pueda contar sus experiencias, y también darle lugar a estos espacios donde se muestre el interés por lo que los otros hacen, es también importante, ¿no? Y abrirlos. Y esto genera también un efecto multiplicador, porque la gente se va enganchando, le va gustando. A todo el mundo tiene una historia para contar, y todo el mundo le gusta que su historia sea escuchada. Y desde ese punto de vista, esto es un aporte también para que esos espacios se abran y que esos espacios se puedan descubrir y multiplicar. Y en relación a eso, bueno, y también los objetos tienen muchas historias también, alternativas y paralelas, que pueden ser contadas desde distintas partes de las personas. Y eso de comunicar también, yo quería decir que hay que verlo como algo no cortoplacista, sino que como cosas a largo plazo, porque a veces, y también muchas veces, no desde la condescendencia, que a veces uno como que puede caer, es como,
pequeña buena mujer o pequeño buen hombre, yo te voy a explicar lo que hacemos nosotros o qué significa eso. Sí. Y esto es, para mí es contraproducente, incluso hasta puede ser hasta un poco colonialista, por decirlo de alguna manera, y apuntar a largo plazo. No hay un proyecto, ya tenemos que hacer difusión, ya saquemos un libro que igual bacán para un colegio, ponte tú, y que ahí quede para 40 alumnos de ese lugar y que igual es un aporte, pero yo creo que hay que apuntar más allá y a cosas como con paciencia también, no eso quería decir, como que me enredo un poco. Pero algo como que hay que hacerlo, apuntar, y por eso se necesitan muchas más herramientas que nosotros y nosotras solo. De hecho, Laura, no sé si te gustaría contar un poco de uno de los ejes de Arqueolab. Si bien en su nombre se autodenomina Laboratorio de Arqueometría, pero no es solamente de arqueometría. Un eje muy importante es el de la ciencia ciudadana y el de la participación de estos otros actores en la construcción de la ciencia social. Bueno, nosotros desde Arqueolab trabajamos mucho con lo que es la ciencia participativa. La ciencia participativa es cuando se genera un proyecto de investigación, nosotros incorporamos a los que llamamos científicos ciudadanos, que son personas que no tienen nada que ver con la academia, pero que sin embargo, como hablábamos recién, son personas que por sus experiencias construyen conocimiento y tienen conocimiento, y los incorporamos al proyecto para trabajar de forma colaborativa. Entonces, esto genera un enriquecimiento mutuo de parte de los científicos, porque nosotros también aprendemos de ellos y ellos aprenden a cómo sistematizar el conocimiento. Pero tampoco es que esto siempre se da, por ejemplo, de que nosotros los incorporamos. A veces este interés surge de ellos y nosotros nos insertamos, digamos, para darle como la parte más formal a este proyecto. Nosotros a ellos los llamamos ciudadanos científicos, porque son ciudadanos, personas comunes, que traen sus experiencias, construyen su conocimiento, que les interesan determinados temas, y que con su aporte, con su conocimiento, aportan a la ciencia. Trabajan exclusivamente en la academia. Y está muy bueno, porque se genera una interacción muy positiva, muy buena, es un trabajo colaborativo. De hecho, nosotros con un grupo de personas que se dedican a... No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? Sí. Porque se me desconectaron los auriculares. Bueno, trabajamos con un grupo de textiles, de mujeres que se dedican a los textiles en San Antonio de Areco, y hemos presentado su trabajo, por ejemplo, en un congreso de ciencia abierta. Y han quedado fascinadas con ese espacio en donde ellas se sintieron como protagonistas, porque iban a contar lo que ellas hacían y eran sus experiencias, lo que ellas hicieron un proyecto espectacular de experimentación con tintes de flora autóctona para teñir las lanas. Ellas mismas fabrican y con eso tejen los ponchos tradicionales pampeanos. Y se les generó una interacción muy interesante, en donde la gente que iba a ese congreso, que era gente, obviamente, gente científicos que estaban interesados en el tema, pudieron intercambiar con ellos todo el trabajo que ellos hacían. Y la verdad fue una experiencia espectacular, enriquecedora. Incluso participaron, les hicieron, digamos, de la prensa les hizo notas, y ellas pudieron tener ese espacio para ellas para comunicar todo lo que estaban haciendo. Y la verdad fue una experiencia muy buena, muy buena. Y nosotros tratamos de fomentar eso desde el Arqueolab y trabajar de esa forma. Cuando uno se abre a la gente, la respuesta siempre es positiva. Siempre es positiva. Y siempre es enriquecedora también para nosotros. Así que por eso yo insisto con esto, ¿no? De que la academia tiene que salir para que sea de la gente. No sé, ustedes en sus proyectos, tanto en Vino para Divulgar como en Arqueología Histórica Santiago, ¿cómo evalúan la respuesta de los que están del otro lado, de la audiencia o del público?
Eh, por mi parte, bien, o sea, yo no sé, también ha pasado eso de que por iniciativas personales, por ejemplo, me han invitado a ir a ver sitios arqueológicos de vecinos, de lugares que han vivido toda la vida ahí. Bueno, igual ha sido porque, no sé, los fines de semana, entonces igual uno el sábado, el viernes está haciendo algo, hoy se tiene que ir temprano, no tan temprano, pero al otro lado, hoy hay que subir un cerro, ya, pero ya vamos y, y no, ha sido como súper interesante porque es esto de ver cómo se vive ese patrimonio que es de la gente, y yo como que tengo decidido ir a juntas de vecinos, y yo por lo menos mientras pueda voy a ir a todas las partes donde, que sean iniciativas donde ellos me llamen, donde la gente me llame, yo voy a ir a todas, a colegios, a subir cerros no sé dónde, a juntas de vecinos, porque aparte encuentro que hay que ver este interés como una oportunidad, este interés desde el otro lado, y no de nosotros imponer un interés. Ese es el medio regalo y la oportunidad, y dos, porque a mí o sea, y a mí objetivamente también me sirve como profesional, entonces como que todos ganamos. Exacto, sí. Así que para mí ha sido como bien positivo. Y Marisa, en tu caso. Yo creo que Vino responde a intereses de un nicho, una parte del mundo de las redes. Se siente que bien, encuentra ese momento un momento agradable, un momento que busca, que espera. Y esto hace que, como decía antes, colaboren, ¿no? Me manden sugerencias, me propongan gente, me manden pequeñas imágenes sobre vinos y chistes sobre vinos, que uso, por supuesto. Entonces, claro, pero digo, he notado eso, ¿no? Que tiene una dimensión relativa en un mundo donde hay mucho, porque también, particularmente en el caso de historiadores, ¿no? Descubrí que hay una enorme cantidad de páginas sobre historia. No es mi intención hacer una página sobre historia, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Entonces tengo un poco confundida la red, porque me siguen los que venden vinos y me siguen... Y los que lo consumen. Y me siguen también, claro, los que los consumen y algunos otros que se van sumando. Así que estamos como en una etapa. Lo que sí tengo que decir es que realmente crece y que, digamos, siento que no me acompañan solo mis amigos o mis amigas, sino que van surgiendo estas posibilidades también. Entonces, bueno, eso es algo agradable. Yo la escuchaba a Dafne hablar sobre esto de que de alguna manera es un trabajo. Yo lo disfruto y me divierto un montón. Para mí este es el momento, el espacio de Vino para Divulgar es el momento en que la paso bomba, en el medio de la pandemia, me olvido de todos los pendientes, el laburo, las cosas, y encaro a la diversión. Incluso cuando empecé, decía, bueno, así puedo leer otras cosas que no son las que tengo que leer, porque las tengo que leer para mi investigación, para mi proyecto. Y entonces, así, por ejemplo, leí una historia de Spinetta, de Almendra, que tuve un invitado que escribió la historia de Almendra, que es un historiador que hace música. Así leí libros sobre la producción de libros. Entonces, la verdad es que me ha aportado, como decía Dafne y Laura, ¿no? A mí me han hecho crecer esto. Vino También es cierto que que por ahí pienso esto va a tener un límite, a lo mejor no le encuentro una vuelta más para seguir comunicando. Es difícil comunicar, es difícil atraer con la comunicación. Es difícil poner en valor lo que uno considera que está buenísimo, ¿no? O sea, ¿cómo no se conmovieron con esto? Que estuvo genial. Y bueno, nada, es aprender a navegar en un mundo donde hay mucho disponible y donde con la pandemia eso aumentó, y además también hay mucha gente
que consume distintas plataformas. Entonces es imposible, yo te escuchaba, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos... Claro. Bueno, eso lo hago con los espacios de laburo. O sea, el lugar donde gestiono yo lo tengo en Twitter, lo tengo en Facebook, lo tengo... Esto queda acá. Y es que cada plataforma tiene sus necesidades, sus limitaciones, su público y si diversificamos mucho también se multiplica el trabajo, ¿no? Por lo menos para hacerlo lo mejor posible. Y sus formas de comunicar, ¿no? Porque yo al principio empecé comunicando vino para divulgar en Twitter, pero la verdad es que siento que es muy complejo lograr la discursiva que puede atraer en Instagram, transformarla a la lógica de Twitter. Entonces, ahí sí, hasta ahí llego, digamos. ¿Tenemos preguntas del público o alguien del público quiere sumarse a la charla, comentar algo? A ver ahí, sí. Acá en los comentarios veo saludos y felicitaciones para las invitadas, para nosotras también. En la cajita de preguntas en realidad solamente tengo algunos comentarios de las historias, ¿no? En las historias habíamos dejado la pregunta de cómo comunicas tu ciencia, qué estrategias o recursos usás. Y bueno, alguien nos había, desde el proyecto Limay nos habían contado que tienen muchas estrategias diversas, incluyendo videos y charlas. Y también nos comentan desde alguien que no puedo ver acá el usuario, que tienen un canal de divulgación que se llama Markeology, M-A-Geology. Así que si están por acá y quieren escribirlo en el chat para que todos veamos el usuario, lo mismo también si hay alguien del público que quiere sumarse a comentar, a conversar con las invitadas o a mostrar sus estrategias para comunicar, también lo pueden hacer. Nos mandan la solicitud y vemos cómo nos organizamos. Y no sé. Yo quería decir algo que se me quedó en el tintero, como de algo que a mí me ha llamado la atención, es que como que yo cuando, con esta página, yo no pensé que había tanto interés en la arqueología por parte de las personas, y en verdad hay mucho interés por la historia, por la historiografía, por la arqueología, por parte de la gente, o por lo menos acá, hay muchos grupos, es impresionante, y estas plataformas son de nuevo una oportunidad para trabajar en conjunto con ellos también. Que hay muchos que hacen, por lo menos acá en Santiago, las medias gestiones en torno al patrimonio cultural, hacen tours por Santiago de distintas cosas arquitectónicos, no necesariamente siendo arquitectos, algunos desde mi apreciación, con súper buenas herramientas, o sea, estudiados, todo, y otros no tanto instaurando posverdades, pero hay mucho interés. Y eso a mí como que todavía me sorprende, para bien. Y ahí pensar en todo lo que podemos hacer ahí también. Con respecto a lo que está planteando ella y a las estrategias de comunicación, nuestra estrategia está fundamentalmente centrada en el humor, ¿no? En usar el humor. La ironía, ¿no? Pero ahí no usamos videos, los vivos ocupan el lugar de los videos y son abundantes, hay muchos ya, ya vamos por la segunda temporada, así que hay mucho material, pero también sabemos que hay mucho interés por lo que tiene que ver con la divulgación y por lo que tiene que ver con la historia y las ciencias sociales en general, ¿no? Hablo del espacio que más conozco. Vino para divulgar, el último encuentro tuvo a la persona que dirige la diplomatura en historia pública de divulgación, o sea, es una diplomatura pensada en la Universidad Nacional de Quilmes,
virtual, no por la pandemia, virtual, o sea, está toda planteada como una instancia virtual, donde lo que se está viendo es que hay mucho interés. Ahora se extendió la inscripción hasta el 12 de julio y es la primera diplomatura en divulgación histórica de la región, o sea que hay gente que se está sumando de todos los países de la región. Eso me parece que es una cuestión a destacar. Es muy interesante cómo está armado, ya está aprobada la maestría, o sea que es una diplomatura que puede seguir y convertirse en una maestría. Y digamos, lo que nos llama más la atención es que cada vez más aparece la divulgación como una alternativa laboral, ¿no? Donde esto que decía Dafne, bueno, hay un tour y hay gente que tiene una formación específica en la ciencia, en ciencias sociales, en historia, que ahora lo hace como una opción más de trabajo, ¿no? Y no como una opción menor, que eso me parece también interesante, ¿no? O sea, es un espacio para desarrollarse, donde hay muchos proyectos. La diplomatura promueve los proyectos en asociación con las instituciones como los museos, ¿no? O sea, revisar un poco esta relación que estaba medio, de alguna manera, congelada en el tiempo y darle el dinamismo que requiere, ¿no? El impacto de movilizar y de transformar a partir de vincularse con el mundo académico. Así que nada, ténganlo en cuenta si hay historiadores o del área de las ciencias sociales que quieren, indaguen en esta diplomatura en divulgación histórica que está muy buena y que está disponible hasta el 12 de julio la inscripción. Pasé el chivo. Está bien, pero es interesante porque esto también nos muestra que incluso dentro de la academia se está apreciando cada vez más el rol de la divulgación. Como que se está viendo un cambio también de paradigma, ¿no? Con respecto a esto, como decís vos, la divulgación también como un medio económico, y que yo creo que con este uso masivo de las redes, en donde todos estamos conectados con todos, me parece que esto ya quedó como para instalarse, y se va a seguir desarrollando, me parece a mí. Yo creo que sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta por ahí. ¿Hay alguna pregunta, Dani? ¿Alguien se quiere sumar también? No tenemos preguntas nuevas. No tenemos preguntas. ¿Alguien se quiere sumar a charlar un ratito, a hacer una consulta online? ¿Nadie? También aprovecho para seguir conversando, ¿no? Que otro tema que deberíamos tener en cuenta es que la comunicación no es solamente para el público o para el disfrute de esos otros, sino también como una herramienta de conservar nuestro trabajo, porque si no tenemos patrimonio que cuidar o que gestionar, se nos acaban las fuentes laborales, incluso a los que están dentro de la academia y a los que no estamos en la academia, pero aún así trabajamos dentro de la arqueología o áreas relacionadas, poder mostrar a través de la comunicación que el patrimonio tiene valor social y necesitamos cuidarlo entre todos, es una manera de mantener nuestros trabajos, ¿no? Más allá de todas las cuestiones honorables por las que querramos comunicar, también necesitamos trabajar y para mantenernos, así que es importante ese aspecto también. Es que también y cuidarlo y disfrutarlo también. Exacto. Porque yo también siento, claramente hay cosas muy delicadas y todo, pero hay mucho patrimonio arqueológico que puede ser como para el disfrute, que en verdad es un regalo encontrártelo y como que no es algo que hay que evitarlo y mirarlo de lejos y que te encontráis un sitio arqueológico, no, mejor me tengo que desviar para no pasar y casi que no mirarlo. No, como que uno también se puede generar en algunos casos ciertas estrategias para poder disfrutarlo, pasar, mirarlo, y más si tienes el valor agregado de que sabes un poco de qué se trata también desde lo que nosotros hemos hecho o investigado. Y que también puede ser una fuente de desarrollo cultural, de desarrollo social, ¿por qué no también de desarrollo económico? Siempre obviamente teniendo el cuidado y siendo conscientes de que debemos protegerlo, pero también puede servir como desarrollo regional.
no verlo como algo que queda ahí estático y que no lo podemos utilizar, y digo utilizar en el buen sentido de la palabra, para, digamos, que el conocimiento avance y también para que la misma sociedad que lo utiliza pueda avanzar. Por ahí hay una pregunta. Sí, acá nos comentan, ¿qué opinan de la iniciativa que están teniendo los estudiantes con la divulgación? Yo voy a ser disruptiva, tengo algunas cuestiones, algunas miradas críticas, porque a veces veo en algunas páginas, particularmente de historia, que reproducen ciertas perspectivas que encapsulan en vez de abrir, ¿no? O sea, retoman palabras de autores, reproducen hechos puntuales, hacen referencia a ciertas fechas en particular, y entonces retoman alguna información. Y digo, por más que le ponga un dibujito o una carita, no estoy generando esa apertura. Yo creo que esa apertura es una apertura fundamentalmente intelectual, o sea, uno tiene que animarse a dar vuelta la cajita, o como decían recién, bueno, a tomar el espacio. Dafne hablaba de algo muy interesante, no tiene que ser el patrimonio eso que no toco, que casi ni lo miro, o sea, ahí hay una percepción que quedó en el pasado del patrimonio. Entonces, ¿cómo transitar esta nueva manera de pensar el patrimonio? Y ustedes, como arqueólogos, tienen que ser los que nos indiquen, a los que no lo somos, cómo poder pensar al patrimonio, no como algo que no se puede tocar, que yo mejor ni lo miro, sino como algo de lo cual me puedo apropiar. Y bueno, con la historia pasa lo mismo, ¿no? Es decir, si yo reproduzco una información, por más que le ponga una infografía o una fotito, y estoy reproduciendo una información, no estoy siendo capaz de transitar este puente que me está pidiendo el momento histórico en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, me parece que este momento histórico nos está pidiendo una reformulación fuerte de los paradigmas de pensamiento, de los paradigmas de comunicación. Si no, esto no se hubiera podido dar. Ella en Chile, o sea, darse porque sí, porque tenemos un rato a esta hora y nos juntamos con 3 o 4 locaciones diferentes. Entonces también eso, que de pronto, mirá, qué bueno, también nos tiene que hacer pensar todo. Para mí todo en este momento está en revisión, y esas páginas, muchas, algunas no, por supuesto, no responden a esa transformación. Chau, se pudrió, acá me bajan. No, bueno, también hay pero es que, también ¿sabes qué? Yo como que... perdón, no sé qué... No, que iba a decir que también hay que entender que por ahí esta transformación es todo un proceso que lleva su tiempo, y que es un proceso de reflexión también, ¿no? Y que a veces las cosas no se dan en los tiempos que uno esperaría, y bueno, como todo proceso social es así, ¿no? Pero... Y estas páginas ayudan a ese proceso, o por lo menos yo lo veo en mí misma, porque uno se amplía mucho más el feedback de lo que se genera estando tú en la universidad, en la academia, donde los profesores hacen escuela, y esa escuela implica que en el fondo los estudiantes van siguiendo ciertos lineamientos acorde a la escuela o lo que te va enseñando cierto profesor o líder del proyecto, y están todos ahí, y son los mismos muchas veces. Entonces, estas páginas, como parte del proceso, yo ya valoro la iniciativa de que estudiantes se atrevan y dediquen tiempo extracurricular a hacer estas páginas, que en sí son un proceso y un aprendizaje, y dos, una oportunidad para que se generen estos mismos posts, los medios de debate. O sea, como de hecho debates que no se podrían generar en otros espacios, y que son a veces como que se hacen pensar mucho. Entonces yo lo veo como una oportunidad, como que ya el primer paso de que los estudiantes se abran y hagan estas páginas, para mí ya encuentro que es mucho más positivo que negativo. O sea, ya estamos ganando, creo. No, está bien, sí, no quería decir lo contrario, lo que digo es que no todas, por lo menos desde mi criterio, no todas
digamos, responden a una lógica de un tiempo que requiere cierta permeabilidad. Y vos decías lo de los profes. Eso yo creo que igual se da también más allá de que sean páginas estudiantiles o no, también se pueden dar ese mismo problema, Sí, también se da en páginas de no estudiantes. Sí. También. Sí, lo que también es cierto es que muchas veces esto que vos decís del profe, y esto lo vivo con colegas, hay como mucho miedo de qué voy a decir y de lo que digo, me lo van a cuestionar o no me lo van a... Por ahí si yo tengo una percepción de algo y pongo algo y después se enteran que... Digo, eso también juega, Sí. ¿no? Quiero estar generando una comunicación por fuera de la academia, pero a la vez tengo miedo de que la academia me señale y me observe como el que dijo o el que cometió un error. No, yo también estoy, tal vez me exprese mal, yo también estoy de acuerdo que es positivo. Lo que digo es que no todo es maravilloso, digo, no tengo esa mirada, digo, bueno, todo está bárbaro. Hay cosas que están muy bien y que llaman la atención por lo bien que están, y otras que pasan desapercibidas o reproducen fórmulas que para mi criterio ya están fuera o por fuera del mundo de la comunicación de hoy, ¿no? Eso es lo que pienso. Está muy bien, estamos como también en un proceso de cambio, ¿no? De cambiar las cabezas, de cambiar la forma de pensar, de replantearnos desde otro lugar, desde mirarnos desde otro lugar. Y bueno, todo forma parte también del proceso, ¿no? Los aciertos y quizás los no tantos, y lo importante es que uno pueda aprender de todo eso, ¿no? Y que pueda tener un interlocutor también que por ahí te haga reflexionar o pensar desde otro lugar, siempre con la idea de poder mejorar y de que esto llegue, digamos, a poder desarrollarse y poder, digamos, andar en el proceso y llegar a buen puerto, ¿no? ¿Tenemos preguntas por ahí o...? Creo que sí, ahí comparto una. Esto. Acá nos dicen, ¿qué sienten cuando encuentran páginas de difusión que resultan ser de, por ejemplo, detectoristas? Supongo que será la palabra completa. Sí. Detectoristas, y yo agregaría también gente que vende posverdades, como dijo Dafna hace un rato, posverdades, pseudoarqueología y otras cosas dañinas, tanto o más que el detectorismo. Bueno, creo que ya se nota cuál es mi opinión, quisiera saber cuál es la de ustedes. Hoy es súper complejo el tema y a veces es súper frustrante porque finalmente hay gente que no es interlocutora, ¿vale? En el sentido de que da lo mismo lo que tú le digas, esa es su verdad, da lo mismo los argumentos que tú le entregues, como que nunca vas a poder establecer un diálogo al respecto. Entonces eso es súper frustrante, porque como que a veces es como un poco una batalla perdida, pero después uno digo, ya, pero por aquí no, pero puedo conversar con todas estas otras personas y quizás en un futuro estas otras personas que son deteccionistas, obviamente estoy pensando a largo plazo y quizás muy ingenuo, no sé, van a ir teniendo menos espacio. O los de posverdades de otras cosas que le gusta, que líncame, que casi que no sé, pues cosas de acá en Santiago que en verdad no hay por dónde. Y que uno que le diga, muestra argumentos, porque en verdad la evidencia no dice eso hasta el momento. Sí, hubo influencia inca, pero no fue tan así. No fue así. ¿Qué vaya a decir? Nada, es como... Es frustrante. Es difícil mantener el diálogo en este contexto de frustración, y más donde el otro pone en pie de igualdad dos discursos que no son iguales. Y no es simplemente por ponerse en cientificista, claro. Sí. Sino por escuchar cuál es la lógica y el razonamiento detrás de eso que uno construye como un discurso sobre el pasado o el presente. Y lo triste es que muchos tienen mucho alcance mediático, son realmente influencers y en el fondo han llenado un nicho que nosotros no hemos, igual tenemos una cuota, o yo por lo menos siento que tengo una cuota de mea culpa en el sentido de que ellos han llenado un nicho
de gente que está muy interesada en esos temas que nosotros no nos hemos metido. Es cierto. Yo tengo un comentario muy negativo, como por ejemplo los que siguen alienígenas ancestrales, chicos. Dolor de cabeza total. Pero bueno, sí, hay gente que cree, que los defiende tremendamente eso, como que es una verdad absoluta y que la ciencia, por más que hayamos estudiado un montón de años en la facultad y viene años trabajando y demostrando que eso no es así, lo dan como una verdad, como si fuera la verdad que dice la Biblia, ¿no? Y ya sabemos que todas las verdades las escribe aquellos que detentan el poder. Pero bueno, y es muy difícil poder llegar a tener un diálogo con esas personas y no hacerle entender, sino no hacerle entender que uno es dueño, porque no, tampoco somos dueños de la verdad nosotros, pero poder hacerle entender la lógica de cómo el conocimiento se construye y qué el conocimiento nos está diciendo que fue lo que pasó, en realidad, ¿no? Sí. La arqueología tiene límites también, no podemos, hay cosas, verdades que tampoco podemos responder y tenemos que asumir eso también, que hay ciertos límites en lo que nosotros podemos interpretar en relación al pasado. Y es legítimo también. Exacto, sí. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos más preguntas. Tenemos preguntas. Nos dice Cristina, ¿creen que la falta de comunicación de ciencia, creen que falta comunicación de la ciencia desde lo institucional? Y yo diría que la respuesta es sí y es no, depende de la institución, ¿no? Pero cuanto más comunicación, siempre el resultado es positivo. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que la comunicación no está institucionalizada formalmente. Yo creo que sí hay institucional, pero que no llega a todo el mundo esa comunicación institucional y que se le suma a esa comunicación institucional los esfuerzos particulares o personales, por ejemplo, de los proyectos o de gente como ustedes que están interesados en comunicar. Entonces eso hace a todo el combo, pero me parece que hay una falta de sistematización de lo que es realmente la comunicación de la ciencia. Es como lo que contaba Marisa hace un rato, de que en la Universidad de Quilmes se creó la carrera específica para comunicar. Bueno, se van abriendo espacios desde lo institucional, pero me parece que todavía tenemos mucho que trabajar desde ese punto de vista. Sí, yo creo que hay instituciones más disponibles a abrir eso y a generar espacios que superen el proyecto, la extensión, ¿no? O sea, hay instituciones que tienen el interés porque generalmente han atendido un público mucho más amplio, y otras instituciones, estoy hablando de educación superior y del mundo académico, que no tienen ese interés o que ese interés se ve limitado por la burocracia, que ejerce un rol muy negativo en ese sentido, ¿no? La burocratización de las estructuras corporativas universitarias hacen que esto sea muy desestimulante, ¿no? Entonces la gente, cuando tiene la idea, tiene la propuesta, empieza a mover las cosas, se encuentra con que bueno, pero hay que ver, porque hablo de instituciones locales, no chilenas, pero la CONEAU, lo que dice, ¿no? Entonces, digo, me parece que las instituciones van un paso atrás. Es como decíamos antes sobre algunas cuestiones y sobre algunas perspectivas. Yo creo que no están en la vanguardia. Son mucho más conservadoras de lo que muchos de los que formamos parte de ellas quisiéramos. Entonces, frente a eso hay como la posibilidad de resistir e insistir o y encarar un camino por fuera de las instituciones, ¿no? Los proyectos de divulgación por fuera de las instituciones tienen posibilidades muchas, pero también es cierto que lo que tiene que ver con recibir una remuneración por eso se hace más complejo.
Es decir, Claro. encarar un proyecto de divulgación por fuera de las lógicas institucionales implica poner en marcha la decisión de iniciar de una iniciativa privada. Y eso es complejo porque nos cargamos todo eso sobre nuestros hombros, ¿no? Estoy pensando particularmente en Eternautas, por ejemplo, en el caso es un proyecto que hubo en la Argentina, en Buenos Aires en particular, de historiadores que hacían divulgación, ¿no? Y que hacían todo esto que vos decís, Dafne, recorrían la ciudad, pero encarado por jóvenes, estudiantes, graduados, profesionales, y de ahí salió un historiador que comunica y que tiene muchas posibilidades de hacerlo por haber adquirido esta experiencia, que es Gabriel Di Meglio, ¿no? Que ha trabajado en proyectos como desde Eternautas hacia todos los proyectos que estuvieron ligados a Tristan Bauer, el canal Encuentro, etcétera, ¿no? Es algo muy, muy local lo que estoy diciendo, pero que para que vos te imagines un momento en el cual esto alcanza difusión en los medios y que tiene una proporción y una dimensión social notable, ¿no? Y que de alguna manera se registra como una oposición a esos otros que llenan los nichos, como bien señalabas, ¿no? Esos nichos que uno deja o que la academia deja y lo llenan de algo que no sabemos bien qué es, no sabemos, está ahí como en ese mix extraño entre la ciencia oculta y la disciplina, ¿no? Entonces, digo, me parece que esa es la demanda que uno tiene que hacer a las instituciones, que se pongan un poco más la camiseta de lo que estamos discutiendo acá, de la revisión de los paradigmas, de la mirada más ampliada, y que empiecen a mover eso que está tan rígido y que permita hacer crecer estos proyectos que están a montones y que, digamos, ayuden a que esos se desparramen, ¿no? Porque uno, si no, termina hablando de Buenos Aires, ¿no? Y digo, hay un montón de cosas y un montón de posibilidades en todo el país. Me quiero aprender a sacar la palabra interior de mi discurso, en todo el país, pensar un poco qué otras posibilidades, ¿no? Qué otras posibilidades se pueden hacer en otros lugares que no sea este centro, esta capital, ¿no? que domina todo el panorama. Me parece eso. No sé. La pregunta de Cristina era. Cristina. Hay más preguntas, las seguimos compartiendo. Acá, por ejemplo, nos dicen, ¿cómo difundir el método científico y no solo los contenidos producidos? Interesante. Qué buena pregunta. A mí lo que más me cuesta es... tú. No, es que ustedes son más serias. Yo lo mío, la verdad, Marcelo, no tiene mucho que ver con el método científico, sino con abrir experiencias de lectura, de escritura, de investigación. No aspiro, no está dentro de las aspiraciones de Vino para Divulgar avanzar sobre el método científico. Yo considero, y eso le decía a Daniela, que para mí es algo que distingue, es corta la brocha, que en una red donde la imagen es casi lo más notable, desarrollar contenidos y contenidos asociados al método científico es un desafío tremendo. No me siento en condiciones de hacer algo así. Por suerte, Vino para Divulgar no es eso. Así que me libero de responder eso. Y a mí me cuesta un montón. Yo creo que estoy menos liberada. A mí me cuesta harto. Siento que en algunos, como yo no tengo dentro de tampoco, o sea, yo no tengo una línea editorial tampoco, así es como lo que se me ocurre en el día o en la semana, que voy preparando algo según mis posibilidades. Es bien difícil porque yo encuentro que algo muy denso tú puedes perder a la persona, o lo veo en mí mismo, o sea, ay no, ya, esto es muy difícil, no, ya, chao. Entonces,
como que uno tiene que ir haciendo camino, y yo, por ejemplo, señalo hasta el momento, voy a señalar mucho la importancia del contexto, que es algo importantísimo en el método científico, que el objeto no se debe a sí mismo, sino que se debe a un contexto, y ahí voy metiendo ciertas cosas, como por ejemplo, no sé, una pseudotorta, que puede ser un ejemplo de estratigrafía, algunos casos de estudios que yo he hecho en torno a la arquitectura, pero a mí hay ciertas cosas de arqueometría que a mí me cuesta un montón, o sea, yo hoy la química, la física, todo eso para mí también sale el monito con los platillos en mi cabeza, pero trabajamos con eso, o sea, la arqueometría es algo fundamental hoy en día también en arqueología para responder preguntas. Entonces, ¿cómo hacer entender eso? Es un desafío, que a mí es una de las cosas que más me cuesta. Pero creo que en ciertas medidas he podido ir poniendo algunas cosas así, pero no tan explícitas por lo general. Sí, yo creo que me parece que es la parte más difícil esto de difundir el método científico, ¿no? Porque la gente le decís método científico y ya la palabra asusta, como parece, uy, esto es muy complicado, esto no lo voy a entender, no se va a entender. Por ahí a lo mejor buscar alternativas de contar cómo trabajamos de forma amena o de forma más didáctica, tampoco a lo mejor sin entrar en tanto detalle, cuestiones muy específicas, ¿no? Ya explicar lo que vos contabas, Dafne, de las técnicas arqueométricas, quizás ya es un poquito más complicado, pero sí, es un desafío, es un desafío que, bueno, uno lo tiene tan incorporado, esto del método científico, que cuesta mucho pensar, bueno, ¿cómo lo llevo afuera? ¿No? ¿Cómo lo llevo afuera para gente que no está familiarizado con esto? ¿No? Y que no tiene nada que ver por ahí con lo que nosotros hacemos. Pero bueno, quizás buscar alternativas didácticas o alternativas atractivas, o quizás desde el humor, como dice Marisa, ¿por qué no? Usar el humor también para contar cosas. Usar algo, a lo mejor las historietas, por ejemplo, también, de poder contar qué hacemos. Vos, Marce, en eso tenés un recorrido que son muy entretenidas, y por ahí a lo mejor con eso la gente se engancha en esto de entender un poquito más qué es el método científico que usamos, ¿no? Pero no es tan fácil, creo que no es tan fácil. Y creo que por lo menos yo no me lo he planteado, esto de cómo le explico el método científico a alguien, ¿no? Que no sabe. Es interesante que estas reflexiones que van surgiendo, porque si lo pensamos, el trabajo que se hace en el Arqueolab móvil, desplegando distintas estaciones donde se muestra pequeñas muestras de lo que es el trabajo en laboratorio y en el campo, de alguna manera estamos contribuyendo a esto, a difundir no sé si específicamente al método científico, pero sí que el trabajo es algo que se hace en etapas, que tiene distintos procesos que se complementan, y que nunca hay una verdad revelada, sino que se va modificando a medida que hacemos distintas preguntas a los materiales que estamos trabajando, que usamos distintos métodos de recolección de datos. Ya poder distinguir que distintos métodos de recolección de datos nos interfieren en lo que podemos avanzar o no, me parece que es una manera de contribuir acá a lo que está preguntando Marcelo. Bueno, de paso les comento, ese es un buen ejemplo. El Arqueolab móvil, que nosotros lo tenemos, es justamente eso, un laboratorio móvil. Lo que nosotros hacemos es llevamos ese laboratorio a cualquier parte donde se necesite, digamos, no solamente mostrar el trabajo científico, sino hacer el trabajo científico. Lo usamos como un laboratorio de verdad, digamos, para decirlo de alguna manera. Es un laboratorio es real. Exacto. Y tenemos distintas estaciones de trabajo. Por ejemplo, tenemos la estación de excavación, en donde reproducimos lo que sería una excavación real. Entonces les vamos explicando así, en el mismo momento en que vamos haciendo las cosas, le explicamos a la gente cómo vamos trabajando y por qué es importante hacer esto, por qué es importante hacer lo otro. Lo mismo, por ejemplo, con la estación de conservación, ¿no? De cómo conservamos los materiales una vez que los sacamos en el sitio. La estación de lo que es el laboratorio propiamente dicho, en donde llevamos los microscopios, desplegamos todos los microscopios con muestras
y la gente se puede acercar a mirar en el microscopio, a mirar las muestras, a manipularlos, ¿no? Y la gente participa de eso, y también hacemos, por ejemplo, demostraciones con el dron. Entonces la gente está directamente participando. Y esa también es una forma muy didáctica de mostrar a la gente cómo nosotros trabajamos, sin entrar tanto en esto del detalle del método científico, pero le mostramos y le desplegamos todo el proceso que nosotros hacemos como científicos, desde que sacamos los materiales en excavación hasta que los llevamos al laboratorio y trabajamos con ellos. Y bueno, quizás esa es una forma de hacerlo. A lo mejor no todos tienen esa posibilidad de tener un laboratorio móvil, pero bueno, como que son pequeños recursos que uno va tomando para poder también difundir cómo uno hace este trabajo. De todas maneras, antes de que hagas la otra pregunta, Dani, me parece que tampoco es necesario, ¿no? O sea, todos han participado seguro de conferencias o encuentros. Cuando un investigador explica por qué está usando un concepto, uno se da cuenta ya como arma su ponencia, su trabajo, su paper, desde dónde parte, ¿no? Entonces, como que realmente para los que son colegas, eso ya no sería tan importante. Y para los que no lo son, por ahí esto que vos decís, Laura, mostrarle el espacio, me parece que es una manera de acercarlos a reconocer una ciencia que tiene unas características definidas y que, digamos, llegado el caso que tenga interés de ahondar en eso, se puede, bueno, ahí va a trabajar con un método, va a tener que trabajar con un método, pero por lo pronto ya sabe, entiende, incluso con los posts que hace Dani o lo que cuenta Dafne, que hay una lógica de apropiación, en el caso de ustedes, de un objeto que implica un método. No es un objeto que tomo y nada más, sino que lo contextualizo, empiezo a establecer relaciones entre esto y otro que se encontró en otro lugar y a esta distancia y en este piso. Entonces digo, ese primer acercamiento es suficiente, me parece, para no llevar angustias de más, para un momento y para una dinámica como la que se promueve en estos espacios. Y llegado el caso, ya va a tener que entender que va a usar un método y qué características va a tener ese método. No sé si estudia arqueología o se interesa específicamente por la ciencia, ¿no? No sé, me parece. Sí, sí. Bueno, y acá pasando a la siguiente pregunta, nos dicen, ¿qué opinan de los canales de YouTube de arqueología? Si la pregunta apunta a tener un canal, me parece que esta es mi opinión personal, que es una buena idea usarlo como un canal más de difusión. No sirve para todos y siempre depende del objetivo que uno tenga cuando quiere comunicar algo. Hay veces que si ya estás en Instagram te sirve y te alcanza con estar acá, pero por ahí si querés expandirte a un público que no sé, por la edad o por el acceso o por el motivo que sea, no usa esta red y bueno, por ahí sí te conviene tener un lugar en YouTube. No sé qué opinan los demás. No sé si yo opino lo mismo. recomendaciones. Yo opino lo mismo que tú y que también sirve como plataforma, lo mismo y que sirve también como plataformas de respaldos de ciertas cosas. Por ejemplo, yo el año pasado hicimos charlas del Inca en la zona central, de temas de arqueología queer, de arqueometría sobre los colores, con distintas colegas que trabajaban en esos temas y están en YouTube para las personas que los quieran ver. Y eso ha sido súper bueno también, incluso hasta los mismos colegas que han dado las charlas como para abrir redes. O sea, a mí me han escrito al mail, oye, vi esta charla de tal persona, porfa, dame su mail para contactar porque acá estamos haciendo lo mismo. Entonces ha sido también una como súper buena red de compartir conocimiento con otros colegas y con el resto de la gente. Sí, todo depende del objetivo que vos tengas, de usar esa red social. Ahora, si te referís a los canales de arqueología que ya están en YouTube,
yo la verdad no tengo una opinión formada. Hay algunos que son buenos, que hay cosas muy, muy buenas, interesantes, y por ahí otras no tantas, ¿no? La verdad es que no consumo mucho YouTube en arqueología, así que no podría decir mucho. Pero bueno, por ejemplo, en Arqueolab tenemos el canal de YouTube y lo que hacemos ahí es compartir lo que ya producimos acá en esta red adaptado a ese formato. Nos da un poquito más de trabajo, pero también es una manera de mantener la presencia en esa red. Y también hay algunos videos que se hicieron exclusivamente para YouTube, así que el que le interese puede encontrar el link en el perfil de Arqueolab, están todas nuestras otras redes. Y en el caso de Escorta la Brocha, también, ya que estoy, voy a comentar sobre esto. Mi uso de YouTube fue para guardar, por ejemplo, algunas entrevistas, y en el caso de cuando estuve con Marisa en Vino para Divulgar, también adaptamos al formato de YouTube, que es más horizontal, y le recortamos algunas palabras como y queda un poquito más prolijo. Y nos sirve también de archivo, que es un poco lo que decías antes, Dafna, ¿no? Mantener el archivo para que otros que quieran ver eso fuera del momento, quizás hasta lo descubren por casualidad, encuentran algo que le interese y se pueden comunicar por otros motivos. Así que ahí tienen 3 recomendaciones de canales: el de Dafna, el de Arqueolab y el de Escorta la Brocha. Marisa, no sé si querés recomendar alguno que te interese, te guste. No, la verdad que yo no consumo mucho YouTube, como decía Laura, canales de la disciplina, no consumo música o ese tipo de cosas, así que no conozco nada en particular del área, ni yo en mi propio Vino para Divulgar, la verdad que me sugirieron, pero hay que hacer un trabajo de edición de los vivos, como lo que estabas diciendo vos, importante, y la verdad es que esa disponibilidad tampoco la tengo por ahora, así que estamos sin esa red en Vino. En Vino es el aquí y el ahora. Claro, pero además tampoco es obligatorio, es una opción más. Sí. Sí. Qué risa, porque yo consumo YouTube para ver teleseries antiguas o novelas, no sé cómo le llaman ustedes, pero cero arqueológicos, nada. Está bien, es para entretenimiento. Tal que la cual. arqueología puede ser un entretenimiento también. De hecho, algunos posts han sido apelando a estas teleseries, en Arqueología Histórica Santiago, algunos posts han sido apelando a estas teleseries, y uno de los que tuvo más likes fue en relación a uno de ellos. Donde decía que era obligatoria para un ramo. Muy bien. Bueno. Sí. Vean, La Pampa Ilusión, súper buena. Bueno, con interrupciones y todo hemos estado 2 horas ya acá, así que y no sé si quieren comentar algo más antes de que hagamos un cierre. Sí, yo contarles que este sábado Vino para Divulgar se toma una licencia, valga la redundancia, se toma una licencia. Pero digamos, el sábado que viene, que es el 10 de julio, estamos con un historiador que trabaja el área de educación, y vamos a pensar un poco la importancia de las efemérides en la escuela, en la educación en general y en la escuela en particular, y seguramente nos va a acompañar para hablar del 9 de julio como una efeméride importante en Tucumán, el historiador que estuvo con nosotros hace poco, Facundo Nani. Y bueno, tenemos planes de armar un encuentro de 3 o 4 el sábado siguiente para discutir la divulgación del arte, con 3 especialistas de arte, uno en cine, otro en el área de la memoria, así que vamos a hacer una juntada como esta al siguiente, creo que es el 16 de julio. Les paso el aviso para que busquen Vino para Divulgar y se sumen a los encuentros. Gracias. ¿Dafna? No, yo no tengo nada por el momento, pero no, muchas gracias por estas actividades que son súper necesarias, yo creo,
y aparte entretenidas, y uno aprende mucho, así que muchas gracias por esta invitación y por lo que están haciendo también en torno a la difusión. Eso del laboratorio móvil me encantó. Te pasamos el video Magnífico. después para que veas la muestra del laboratorio. Míralo en YouTube, el que está el video. Sí. Mirá. Bueno. Eso. Bueno, les agradecemos Bueno. mucho que hayan participado y nos hayan contado sus experiencias en este camino. Gracias a ambas. Sí. Muchas gracias por estar ahí, por la charla, la verdad muy interesante, y bueno, esperemos seguir difundiendo. Muchas gracias, chicas, por haberse tomado este tiempo para charlar y para encontrarnos y para sacar de esto algo tan bueno como entender que la comunicación de la ciencia y la difusión de la ciencia es una tarea que nos tiene que involucrar. Gracias. Exactamente. Muchas gracias. Nada. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Bueno. Muchas gracias a ambas. Chao. Chao. Aprovecho para compartir una última pregunta que está relacionada con lo que estábamos hablando, ¿no? Quienes nos preguntaban sobre las recomendaciones de YouTube es porque están trabajando en eso. Y yo les diría que si están dispuestos a hacer el trabajo, sí, es algo más para aprender y puede ser bastante entretenido. No sé, es algo para explorar. Sí, uno tiene, cuando uno encara un proyecto así de difusión, uno tiene que tener en claro qué es lo que quiere difundir, y por ahí ver qué red social se adapta mejor a eso que ustedes quieren hacer. YouTube es una plataforma donde vos tenés tu canal y podés subir tu video, y cualquier motor de búsqueda en YouTube te puede llevar a esa página, o incluso que la gente se suscriba a tu canal para ver todas las novedades que van sacando, y bueno, y estar, digamos, como atentos a todo lo que van haciendo. Pero eso, bueno, también depende del objetivo de lo que uno quiere lograr, ¿no? Y a qué público también quiere llegar, ¿no? Porque cada plataforma tiene su particularidad y también sus seguidores también. Sí, además que YouTube permite que alguien que no es usuario, que no tiene una cuenta registrada, igual lo pueda ver. Sin embargo, acá en Instagram o en Facebook, uno tiene que tener el usuario para poder participar. Así que bueno, es una posibilidad también. Más en un contexto escolar, si entendí bien, el proyecto era en un contexto escolar, por ahí puede ser una herramienta valiosa. Claro, exactamente. Sí. Así que bueno. Bueno, Dani, la verdad muy linda la charla, daba para seguir, pero podemos seguir hablando todo el tiempo de este tema. Bueno, la verdad que les agradecemos mucho a todos los que estuvieron ahí del otro lado participando. Les queremos decir que la semana que viene tenemos otro vivo, no se lo pierdan, ya vamos a ir armando la difusión la semana que viene. Y seguimos con nuestros cursos y talleres. Justamente ayer empezó el taller de conservación preventiva, y vamos a seguir con el de sistemas de información geográfica, y ya les vamos a estar comunicando las fechas y demás, así que síganos por las redes. Bueno, ya saben, estamos acá en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Nos pueden seguir por todas. No hay excusa para no vernos. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Dani por la transmisión, a pesar de las dificultades, pero vamos, vencimos a la internet. Nos vemos en la próxima entonces. Nos vemos, gracias a todos, chao. Chao.